ਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਿਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo se presenta el verano, por cierto? No hemos hablado todavía. Se presenta largo, caluroso. Digo, en lo personal, ¿tenías previsto un viaje a Estados Unidos? Hablamos sí, quería hacerlo a partir de otoño, pero al final lo he retrasado, no sé si 6 meses o un año, por 2 motivos. Uno, porque estoy con una novela, ya en la fase casi final, y sé que si no acabo la novela antes del viaje, esa novela se perderá. Y después quiero tener un año más de observación en el caso de mi madre. Ah, sí, que está en una edad avanzada. Muy avanzada, sí, 93. Está muy bien. Yo creo que tu objetivo en ese viaje era un poco indagar sobre las fuentes del trumpismo. A este paso que vamos, igual no hay Donald Trump cuando llegues a Estados Unidos. Bueno, en realidad no sé muy bien qué viaje hacer. Es un viaje iba a decir iniciático, pero claro, a la edad que lo voy a hacer va a ser más bien un viaje de punto final casi, ¿no? Suerte tendrás si lo recuerdas, ¿no? Sí, exacto. Tendré que ir con una grabadora. No, entonces la idea es, bueno, a ver qué me encuentro, quizás personajes, intentar explicar Estados Unidos con la cantidad de periodistas americanos buenos que van a escribir sobre ello, me parecería una insensatez. Pero creo que sí, quizás una mirada del país desde el punto de vista del viajero. Yo que he estado en tantos países destruidos, estar en un país donde teóricamente está todo construido, pero no está tan construido, quizás pueda ser interesante. Y podría ser interesante también desde el punto de vista radiofónico, que cada vez entras desde un lugar distinto, con un personaje diferente. Yo te echo un cable con eso. Venga. Y lo ponemos en marcha. Vamos a empezar. El Nilo no es un río. El Nilo es mucho más. El mayor de los ríos africanos. Es el corazón de cientos de pueblos y el testigo infatigable del ascenso y el ocaso de las dinastías de faraones más poderosas de la tierra. El Nilo brota de lo más profundo de África y a lo largo de 6.650 kilómetros sortea montañas, pantanos y desiertos hasta llegar al Mediterráneo. Su nombre evoca secretos ocultos. Es un pedazo de alma de la cultura occidental. Es más que un río. Así comienza la crónica de viajes de nuestro próximo invitado, que es una persona que conoce como nadie los secretos de ese continente. ¿Nos lo presentas, Ramón? Sí, Xavier Aldecoa tiene 36 años, aunque es posible que esté ya más cerca de los 37. Es su segundo libro. El libro anterior, Océano África, vendió muchísimos ejemplares. Y este libro, que habla del Nilo, como dices, también va muy bien. Él, aparte de periodista que se dedica a África y está en la vanguardia, él es uno de los fundadores de 5W, que es un proyecto muy interesante donde un grupo de periodistas y fotoperiodistas han construido un espacio en el que se pueden contar las historias de espacio. También tiene una productora que se llama Musungu, que Musungu en suajili significa... en realidad significa el hombre que viene muy lejos, pero se nos aplica a los blancos. Yo les ayudé a presentar el último número de 5W, qué bien editado está. Qué maravilla que exista un foro así para poder publicar historias tan largas, ¿verdad? Sí, y después tiene una web. Y para los periodistas, sobre todo jóvenes que están haciendo cosas, ellos pagan, no sé si mucho o poco, pero pagan. Y sí hay un espacio ahí para contar historias que la idea fundamental que tienen, Xavi, Mikel Ayestran, que también está metido ahí, es conseguir que sean historias que duren, que puedas leer dentro de 6 meses y que sigan siendo válidas. Xavi Aldecoa es periodista y es corresponsal de La Vanguardia en África. ¿Cómo estás, Xavi? Buenos días. ¿Qué tal? Muy contento de estar aquí. Protesto, yo tengo 36 y soy de abril, o sea, aún me queda... 36 recién cumplidos, entonces. Chaval. Ramón tiene esa manía de poner años y estómago a todo el mundo. Sí, pero bueno. ¿Cómo estás, Xavi? Muy bien, muy contento. Recién llegado de Níger, ¿te vas para Nigeria? Para Nigeria enseguida, para
para allí. Sí. El libro, decíamos, Hijos del Nilo, lo primero que nos sorprende y además nos agrada enormemente es que se venda. El primero que hiciste se vendió mucho y este creo que ya va por la segunda edición también, si no recuerdo mal. Por la cuarta, me por dijo la cuarta. El otro día el editor, están, la verdad, encantados, yo tan encantado como sorprendido, así que feliz, no solo por el mío, también otros libros de otros periodistas, como el de Mikel Ayestarán, el de Agus Morales, el de Pampliegas, se están vendiendo muy bien, el de Alexandra Gil, periodistas que escriben y que funcionan sus libros, para mí es una gran noticia. Sí, son todos amigos, van pasando por aquí, la semana pasada también Javier Espinosa, con Mónica García Prieto, están publicando libros maravillosos. Tú lo cuentas muy bien en el libro, ya en el siglo XVIII, Bonaparte en su conquista de Egipto lleva a casi 40.000 soldados y a científicos para documentar la vida y la cultura de las orillas del río. ¿Por qué suscita tanto interés un río? Al fin y al cabo es un río. Yo creo que es porque desde hace muchísimo tiempo todo aquel que tenía inquietud por el diferente miraba indiscutiblemente al Nilo. Allí había otras civilizaciones que no eran las occidentales, pero que también podíamos encontrar cosas, se podían aprender, y esa mirada inquieta, curiosa, sí, yo creo que se ha ido manteniendo a lo largo del tiempo. Hay dos Nilos, para que los oyentes lo sepan. Hay un Nilo blanco y un Nilo azul. Y después hay una gran lucha entre los dos ríos para ver cuál de los dos se impone. El Nilo blanco hace gala de su longitud, es el más largo, nace en Uganda, atraviesa Sudán del Sur, Sudán, y ahí en Sudán, justo en Jartum, en la capital de Sudán, se une con el Nilo azul, que es el que aporta el agua. De hecho, las estadísticas cambian, pero entre el 80 y el 90% del caudal del agua nace en Etiopía. De hecho, crea una garganta enorme que se cuela entre las montañas, y es el que aporta no solo el agua, sino también todo ese lodo fértil que ha permitido que otras civilizaciones, como la egipcia, pero no solo, la Shilluk también, o la Nubia, hayan podido florecer. Sin ese lodo, sin esos nutrientes que permitían la vida Nilo abajo, habría sido imposible las pirámides de Egipto, por ejemplo. Claro, eso te voy a preguntar, ¿qué significa el Nilo para la gente que está en sus orillas? Es vida, al fin y al cabo. Sí, es un imán de vida. En la orilla pasan cosas. Este libro, más allá del viaje, es lo menos importante. Es la gente de esas orillas, el cauce de agua, digamos, es lo menos importante. Es esa gente que ha ido construyendo a lo largo del tiempo, pero ahora también sus vidas, y que tienen un nexo de unión entre ellas. No se parecen nada a Uganda, a Sudán, o Etiopía, a Egipto, pero sí que hay un punto de conexión, que es esa vida que emana del río y que permite crear cosas. Aquí recomendamos tu libro hace unas pocas semanas. Óscar López decía, nuestro crítico literario, que además es un libro lleno de personajes, que es algo fundamental para contar historias, ¿no? Y entre los personajes llaman mucho la atención las mujeres. Supongo que tiene que ver con el papel de la mujer en África, que no se reconoce lo suficiente. Sí, yo creo que indiscutiblemente para el periodista, pero para el escritor también, la realidad y lo importante está en los demás. Nosotros al final lo que somos es traductores de alguna manera de otras realidades, y yo siempre digo también en el libro que escribir es una consecuencia, y que cuando te acercas a África es indiscutible que no puedes explicarla sin fijarte en las mujeres. Cualquiera que haya ido o que ha viajado por el continente ve cómo las mujeres son pivotales. La importancia es indiscutible, es clave, porque trabajan, porque están detrás de las familias. Quizá lo único que no son es prácticamente soldados o portavoces, pero todo lo demás lo hacen las mujeres. La crisis económica que nos ha golpeado a nosotros y que nos hace estar todo el día quejándonos, pues a países pobres o zonas pobres de África les ha golpeado mucho más, porque han dejado de recibir ayudas, como el Sahel, ¿no? ¿De alguna forma nos hemos olvidado de África, o crees que África sigue ahí llamando un poco nuestra atención? Bueno, yo creo que desde hace mucho tiempo África está relegada a otro espacio, porque su influencia en Occidente no es tan grande, pero por ejemplo ahora que acabo de llegar de Níger, Níger está en la zona afectada por Boko Haram. Hay miles de personas que están desparramadas junto a una carretera, y también he estado trabajando con los migrantes que atraviesan el Sáhara, que es peligrosísimo para ir a Europa, y te das cuenta que Europa es una opción. De hecho, es de las pocas opciones que les quedan, así que por mucho que nos empeñemos en no mirar hacia el sur, no vamos a tener otro remedio que mirar y sentirlo como algo propio,
porque muchos te dicen, en Difa, por ejemplo, en esta región de Boko Haram, la gente es tan pobre que ni siquiera puede pensar en ir a Europa, pero muchos ya te empiezan a decir, mira, yo llevo 3 años aquí en esta carretera, no tengo posibilidades de volver a mi casa, si eso no ocurre, yo me tendré que buscar la vida y ir hacia el norte, hacia Europa. Así que me temo que aunque no miremos vamos a estar obligados a sentirlo como algo propio. Hay un capítulo terrorífico que dedicas a Sudán del Sur. Es un país con una guerra civil olvidada por el resto del mundo, ¿no? ¿Es eso lo peor que le puede pasar a África, el olvido? Sí, yo creo que el mensaje ese de un olvido y de impunidad, yo creo que las dos van muy entrelazadas, es el mensaje más cruel que podemos enviar porque es para siempre. Esa cicatriz, esa herida no cicatriza nunca. Recuerdo ahí en Sudán del Sur, llegué muy pocos días después de que estallara la guerra en la capital, en Juba, y habían violado en masa a muchas mujeres, y hablé con varias de ellas, a las que llamo las nadie, porque es que no importaban absolutamente a nadie. El país de las nadie, titulas ese capítulo, ¿no? Las violaron soldados del gobierno y a apenas 50 metros de la base de los cascos azules. Todas las que entrevisté a varias, me dijeron que les habían visto los cascos azules y habían girado la cara para no enfrentarse a esos soldados, no ponerse ellos en riesgo, y las violaron durante horas. Ese mensaje que les enviamos a esas chicas, que además se elevan por encima de la herida porque son muy valientes, denunciar a soldados, denunciar la cobardía de cascos azules con los que conviven, es de un valor impresionante. Ese mensaje de que no importa ni de que la impunidad va a reinar, me parece que es lo más duro, es eterno en este caso. ¿Tú crees, Xavi, que estamos un poco también atrancados en la imagen de la África pobre, la África de las hambrunas, y no estamos viendo esa otra África luminosa que construye música, pinta, sobre todo que está empezando en algunos países a generar clases medias, que la gente que iba a estudiar a Londres o a París está regresando a sus países y se está formando, no sé, en Ghana, por ejemplo, Senegal, en otros sitios, un mapa de una África mucho más optimista? Sin duda, yo creo que hay una África que son buenas noticias, una África que está llena de esperanza, de optimismo, y la relegamos normalmente. Y además me parece especialmente peligroso ahora mismo que en el mundo, en el Occidente, las redes sociales cada vez nos encierran más entre iguales. Seguimos en Twitter a la gente que más o menos piensa como nosotros. En Facebook igual creo que es más indispensable que nunca acercarte a esos países con calle, esos países que no tienen más remedio que juntarse entre algunos que no sean iguales, ver que el otro no es tan peligroso, y esa calle a mí además me resulta más interesante, más transparente también y también más creativa. Así que en épocas que el fascismo crece, y el fascismo es precisamente lo contrario, es alejarte del otro, tener miedo al otro, creo que ver que hay sitios donde hay calle, donde la gente se junta y no pasa nada, al revés, es todo normalmente positivo, es más necesario que nunca. Hay un capítulo en el que dejas hablar a un niño soldado al que han obligado a matar a mucha gente, también le han obligado a cortar con un hacha la pierna de un prisionero. ¿Qué ven esos niños en un arma, en un fusil? La única posibilidad para sobrevivir. De hecho, en este caso es un capítulo en el que además le dejo hablar, yo no tengo que hacer nada. Le hice una pregunta y estuvo él 2 horas y media hablando, y a veces el periodismo es tan fácil como eso, dejar hablar a la gente en este caso, y él me lo dijo tal cual y de una manera literal. Hay un momento en el que yo le pregunté si recordaba la primera persona que había matado. Me dijo que la primera persona que había matado no, porque habían sido muchas, pero sí recordaba a la primera persona a la que había cortado una pierna. Le habían cortado una pierna porque habían encontrado a un chico en una bicicleta, y el hecho de ir en bicicleta ya era motivo suficiente para acusarle de ser espía, porque ¿por qué quería ir tan rápido? Y me dijo que recordaba muy bien esos 4 golpes de hacha que fueron suficientes para seccionarle la pierna. Pero cuando yo le miraba con horror, porque le miraba con una cara como diciendo, madre mía, qué brutalidad, él paró un momento y me dijo, bueno, ¿y tú qué habrías hecho en mi lugar? Al final yo era un chaval de 15 años, si a mí me dicen que corte la pierna y si no me matan, no tenía otra salida. Así que a veces hay preguntas que uno no quiere hacerse demasiado. Entonces, yo quería preguntarte sobre el periodismo y decir que no todos los periodistas vendemos libros. Bru Robia y yo vendemos bastantes pocos. A ver si nos dais un poco de la fórmula mágica, ¿no? No, pero en los libros los periodistas están empezando a expresar quizás lo que no cabe ya en los periódicos y lo que no cabe en los medios, y quizás 5W es una respuesta también a todo eso.
Bueno, en el caso tuyo, de Bruce, abristeis el camino sin duda. Toda esa influencia que habéis tenido en esta generación es indiscutible, como Gervasio, como Mano, como varios. Pero bueno, yo lo que veo en los libros es sobre todo la capacidad de la pausa. Yo reivindico mucho la pausa porque me parece necesaria. Cuando hablamos de empatía, parece que la empatía es simplemente una intención, y con la intención ya basta, y no, la empatía se debe trabajarse, hay que asomarse, hay que entender al otro, emocionarse para empatizar, y sin tiempo y pausa es imposible. Y esa pausa que te permite el libro, ya sea en el terreno, después reflejarla con esa calma, con ese mimo para que las cosas se entiendan bien, en los libros parece de los últimos reductos. Al final yo muchas veces vuelvo de coberturas y diciendo, a ver, ¿qué puedo explicar en el periódico? Pero soy consciente de que voy a tener poco espacio, que en el libro probablemente será el único sitio donde tenga esa oportunidad. Yo recuerdo que Alfonso Armada, que conoce también muy bien África, siempre contaba lo mucho que le costaba vender historias a la redacción, digamos, de diferentes países, porque hay mucha gente que todavía piensa que África es como un solo país, ¿no? No te quiero poner una posición complicada, pero ¿te resulta todavía complicado explicar las diferencias entre unos lugares y otros, unas historias tan diferentes? Sí, sobre todo yo creo que hay historias que son más vendibles, por decirlo de alguna manera, pero es una trampa, porque antes Ramón me preguntaba sobre esa otra África positiva, esa otra África optimista, y esa cuesta más. Entonces, si solo tiendes a explicar la parte negativa, la guerra, el yihadismo, que yo creo que es importante explicarlo porque es algo que ocurre, o la marginación de la mujer en algunas sociedades, eso hay que explicarlo, pero si solo te quedas con eso, tampoco estás siendo honesto o justo o equilibrado con la información que haces. En este caso me parece importante sobre todo insistir en ese otro lado que es más difícil de vender a tus jefes, que es esa otra África que está avanzando, esas otras buenas noticias. No sé, Sudáfrica es indiscutiblemente un país mucho mejor que hace 30 años. Podría seguir con Senegal o Gambia. Echaron hace muy poco, unos meses, a un dictador después de 22 años por las urnas y sin derramar una gota de sangre. Hay otra África que cuesta más colocar porque son buenas noticias y nuestro trabajo es insistir. Además sabíamos que iba a ser difícil. Siempre digo, el trabajo de un buen corresponsal es luchar contra los estereotipos. Lo que mejor se vende es aquello que confirma lo que otros piensan que es verdad. Tú tienes que luchar contra ello. ¿Tu verano cómo va a ser, Xavi? Pues yo voy a hacer este viaje a Nigeria, al norte de Nigeria, en esta zona precisamente de Boko Haram, pero después, si todo va bien, me quedo porque voy a tener una segunda hija en agosto. Ajá. Así que después de este viaje a Nigeria tomo una pausa y hasta yo creo que septiembre más o menos no me muevo. Así que tampoco es una pausa larga, ¿eh? Bueno, a mí me parece larga, pero sí, a mi compañera no le parece tanto, así que habrá que esperar. ¿Tu hija todavía se sabe el himno del Real Madrid que le enseñó? Sabía que le iba a decir, pero además ¿sabéis quién se lo ha enseñado, no? A Elena se lo enseñó Ramón, en un momento de despiste que tuve yo, que le dejé un momento con ella, y va y le enseña el himno del Real Madrid. Cuando todo el mundo sabe que tu hija es de Bilbao, ¿no? Xavier de Cova, Xavier, periodista y corresponsal de La Vanguardia en África, nos ha presentado este libro, Hijos del Nilo, va por la 4ª edición. Ojalá que sean más porque es un libro fantástico. Xavi, un abrazo, ven cuando quieras. Un abrazo muy fuerte, chao, muchas gracias. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.